Hay libros que se escriben. Y hay otros que esperan, enterrados por siglos, a que el alma humana madure lo suficiente para recibirlos. El Evangelio de la verdad pertenece a esta segunda clase. No fue redactado para llenar estanterías ni para decorar dogmas. Fue concebido como un acto de fuego, como una medicina para quienes sufren en el olvido de Dios. Y fue silenciado, escondido, ocultado no por accidente, sino porque su luz, precisamente por su pureza, se volvió peligrosa para los poderes que construyeron imperios sobre la ignorancia. Corría el año 1945 cuando, en los alrededores de Nag Hammadi, Egipto, un campesino hizo un hallazgo que cambiaría la historia del cristianismo. Dentro de una vasija de barro sellada durante siglos se encontraron 13 códices encuadernados en cuero. Entre ellos, uno contenía este texto, el Evangelio de la verdad, atribuido por muchos al maestro gnóstico Valentino, a uno de sus discípulos directos. Escrita en copto subacmínico, esta obra tiene raíces más antiguas, probablemente redactada en griego en Alejandría en el siglo II. Su contenido no es una narración cronológica sobre la vida de Jesús, sino una meditación mística sobre su mensaje más elevado, el recuerdo del Padre, el fin del olvido. No es casual que este Evangelio no se encuentre en el canon bíblico. No es casual que haya sido enterrado y olvidado durante más de 1,600 años. Lo que aquí se revela no puede ser manipulado para controlar masas, ni usado como látigo ni como trono. Este Evangelio no condena, no divide, no impone, no amenaza. Habla de un Dios tan vasto que el error mismo se vuelve inútil. Habla de un Jesús tan íntimo que ya no se necesita altar para encontrarlo. Habla de una verdad que no se cree, se recuerda. El Evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo. 4:31. ¿Cómo podría esta alegría ser convertida en institución? ¿Cómo legislar lo inefable? Este Evangelio enseña que el origen del sufrimiento humano no fue una transgresión moral, sino un acto de olvido. No habla del pecado como una ofensa, sino como una consecuencia del desconocimiento del Padre. La ignorancia del Padre produjo angustia y terror, 17:9. Y ese terror dio origen a lo que aquí se llama el error, un sustituto ilusorio de la verdad que creó formas, religiones, castigos y juicios, pero sin raíz, sin sustancia. Despreciad el error. Así no tenía raíz, cayó en una bruma respecto del Padre, 5:30. ¿Puede entonces juzgarse a quien simplemente ha olvidado? ¿Puede condenarse al que camina en la niebla sin saber que hay sol? El Evangelio de la verdad no es un texto para ser leído con ojos fríos ni con la intención de encasillarlo dentro de una doctrina. Es una medicina espiritual que solo funciona si se deja entrar al alma. Aquí, el Cristo no es un objeto de culto, sino una función divina que desciende para despertar lo dormido. Aquí, la crucifixión no es derrota ni castigo, sino enseñanza final, fue clavado en un madero. Pero no fue motivo de destrucción, fue un fruto del conocimiento del Padre, 6:24. Todo el drama de la cruz, según este Evangelio, fue un gesto supremo para enseñarnos que la muerte es una ilusión cuando el alma ha recordado su origen. Muchos han acusado estos textos de herejía. Otros los han ignorado por temor. Pero lo cierto es que el Evangelio de la verdad no compite con los textos canónicos, los complementa. No niega a Jesús, lo revela desde dentro. No destruye la Iglesia, la redirige a su propósito original. Aquí, conocer a Dios no depende de ritos ni de sumisiones, sino de una gnosis vivencial. El que llegue a poseer el conocimiento, sabe de dónde viene y a dónde va. 10:13. En otras palabras, el alma que recuerda al Padre deja de vagar, deja de mendigar sentido, y se convierte en templo viviente. Leer este Evangelio no te hará más religioso. Te hará más consciente. Pero solo si estás dispuesto a no juzgarlo con las categorías que otros te dieron. Este libro no puede ser leído desde la ira, la crítica o el miedo. Solo se abre ante quien se acerca como un niño, curioso, humilde, dispuesto a ver sin filtros. Porque lo que ofrece no es información,
es transformación. No busca probar que tienes razón. Busca mostrarte que siempre estuviste en casa, aunque no lo supieras. Este evangelio no exige que renuncies a tu fe, sino que la profundices. Que no uses las escrituras como muros, sino como ventanas. Que dejes de adorar a Dios como si estuviera lejos y comiences a recordarlo como lo que verdaderamente es: el pulso de tu aliento, la raíz de tu pensamiento, la luz que aún no sabes que eres. Porque los hijos del Padre son su fragancia, 34.2, dice este texto. ¿Y quién podría separarse de su propia esencia? ¿Y por qué ha sido censurado, entonces? Porque lo que no puede ser controlado, se teme. Porque un alma que recuerda su filiación con el innombrable no puede ser dominada por amenazas ni recompensas. Porque el verdadero conocimiento, no el intelectual, sino el vivencial, hace libres. El olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido. Cuando el Padre sea conocido, el olvido dejará de existir. 6 y 10. Esta no es una promesa, es una advertencia luminosa. Cuando sepas quién eres, todo lo demás caerá. Este evangelio es también un espejo. Te mostrará lo que aún no estás dispuesto a aceptar, que no has sido víctima del mundo, sino del olvido. Que no hay infierno más real que creer que estás separado de Dios. Y que la redención no se alcanza pidiendo perdón, sino recordando el origen. Hablad de la verdad con los que la buscan y del conocimiento a los que han pecado en su error. 32.33. Ese es el mandato: no condenar, sino compartir. No juzgar, sino extender la fragancia. Usa este evangelio sabiamente. No como bandera. No como arma. No como excusa para dividirte de otros. Úsalo como lo que es: una antorcha antigua encendida desde el centro del ser. Léelo no para tener razón, sino para liberar tu alma. Medítalo como quien escucha su nombre por primera vez. Porque quizá, entre estas líneas, reconozcas algo que siempre fue tuyo pero que habías olvidado. Y si lo haces, no serás el mismo. El amor es la llave que abre este texto. El amor es la única autoridad que lo sostiene. El Padre es dulce, sus hijos son su fragancia, y en ellos mora la luz que no falla. 33.35. Esta no es poesía teológica, es verdad encarnada. La única manera de comprender este evangelio es amar antes de entender, recibir antes de explicar, honrar antes de definir. Que tu corazón lo lea más que tus ojos. Que no te detenga el escándalo, ni te confunda lo nuevo. Porque esto no es nuevo, es eterno. Y ha vuelto a ti en el momento perfecto. No porque lo merezcas. No porque lo entiendas. Sino porque estás listo. Este es el evangelio de la verdad. Y ahora te ha encontrado. Evangelio de la verdad. Edición y publicación por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Prólogo. El Evangelio de la verdad es alegría para aquellos que han recibido del Padre de la verdad la gracia de conocerlo, por medio del poder de la palabra, del Verbo, que ha venido desde el pleroma, desde la plenitud, la que está en el pensamiento y en la inteligencia del Padre, la que es llamada Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la redención, salvación, de aquellos que eran ignorantes del Padre, mientras que el nombre de Evangelio, Buena Nueva, es la proclamación de la esperanza, siendo descubierta por aquellos que le buscan. A ignorancia y revelación. Y surgimiento de la ignorancia. Frustración de la búsqueda y creación ilusoria. Puesto que la totalidad buscó a aquel del que habían salido, y la totalidad estaba dentro de él, el incomprensible, el inconcebible, quien es superior a todo pensamiento. La ignorancia del Padre produjo angustia y terror. Y la angustia se tornó densa como una bruma, de manera que nadie podía ver. Por este motivo el error vino a ser poderoso,
ha trabajado su materia vanamente, puesto que no conocía la verdad. Emprendió una obra disponiendo artificialmente, con esfuerzo y belleza, un reemplazo a la verdad. Esto, en realidad, no constituía una humillación para él, el incomprensible, el inconcebible, puesto que eran nada, la angustia, el olvido y la obra engañosa, en tanto que siendo firme la verdad es inmutable, imperturbable, perfecta en belleza. Por esto, despreciad el error. Así no tenía raíz, cayó en una bruma respecto del Padre, mientras que se afanaba en preparar obras, olvidos y terrores, para por medio de ellos atraer a los del medio y hacerlos cautivos. El olvido. El olvido del error no se manifestó. No es desde el Padre. El olvido no tuvo lugar desde el Padre, aunque tuvo origen por su causa. Pero lo que nace en él es el conocimiento, que se manifestó para que el olvido se disipara y el Padre fuese conocido. Ya que el olvido existió a causa de que el Padre no fue conocido, cuando cero el Padre sea conocido, el olvido a partir de ese momento dejará de existir. 2. El descubrimiento del Padre. Jesús crucificado y la existencia en el Padre. Este es el Evangelio del que se busca, que se reveló a los que son perfectos por las misericordias del Padre. El misterio oculto, Jesús, el Cristo, por cuyo medio iluminó a los que estaban en la oscuridad a causa del olvido. Los ha iluminado y les ha mostrado un camino, cero, y el camino es la verdad que les ha enseñado. Por este motivo el error se ha irritado contra él, lo ha perseguido, lo ha maltratado y lo redujo a nada. Lo clavó en un madero y fue un fruto del conocimiento del Padre. Pero no fue motivo de destrucción porque fuese asimilado, sino que a los que lo asimilan dio motivos para que sean felices por el descubrimiento. Pero el cero los descubrió en sí mismo y ellos lo descubrieron en ellos, al incomprensible, al inconcebible. El Padre, el perfecto, que produjo la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad necesita. Aunque ha conservado su perfección en sí, la que no ha dado la totalidad, el Padre no era celoso. Pues, ¿qué celo podría existir cero entre él y sus miembros? Porque si León no hubiera recibido así su perfección, no podrían llegar al Padre, el que conserva en sí su perfección, dándosela como una conversión hacia él y un conocimiento perfectamente único. Él es el que ha producido la totalidad, en el que está la totalidad y del que la totalidad cero necesita. Como en el caso de alguien al que otros ignoran, que desea que lo conozcan y lo amen, del mismo modo, ¿por qué motivo la totalidad estaría necesitada a no ser que fuese por el conocimiento del Padre? Él, Jesús, fue un guía, silenciosamente y en reposo. El Salvador Maestro. Apareció en las escuelas y profirió cero la palabra como un maestro. Se le aproximaron los sabios, según propia estimación, para probarle. Pero los confundió, porque eran vanos. Ellos lo odiaron, puesto que no eran sabios verdaderamente. Después de todos estos se aproximaron a él también los niños, a quienes pertenece cero el conocimiento del Padre. Fortalecidos, aprendieron los aspectos del rostro, la faz, del Padre. Conocieron y fueron conocidos, fueron glorificados y han glorificado. 3. Previsión salvífica. El libro del viviente y la crucifixión. Se manifestó en su corazón el libro de la vida de los vivientes, el que está escrito en el pensamiento y en la inteligencia cero del Padre, el cual desde antes del establecimiento de la totalidad estaba en su incomprensibilidad, ese libro que nadie era capaz de tomar, puesto que está reservado para el que lo tomará para ser inmolado. Ninguno hubiera podido manifestarse de cuantos creyeron en la salvación si no hubiera aparecido ese libro. Cero por ese motivo el compasivo, el fiel, Jesús, aceptó con paciencia los sufrimientos hasta que tomó este libro, puesto que sabe que su muerte es vida para muchos. Del mismo modo que en un testamento se ocultan antes de abrirse los bienes del dueño de la casa fallecido, así sucede con la totalidad, que permanece oculta en tanto que el Padre de la totalidad era cero invisible, siendo un ser engendrado por sí mismo, del que provienen todos los intervalos. Por este motivo apareció Jesús, revistió aquel libro, fue clavado en un madero, y publicó el edicto del Padre sobre la cruz. ¡Oh sublime enseñanza! Se humilló hasta la muerte, aunque la vida cero eterna reviste.
después de despojarse de estos harapos perecederos, se revistió de la incorruptibilidad que nadie puede sustraerle. Habiendo penetrado las regiones vacías de los terrores, atravesó por los que estaban desnudos a causa del olvido, siendo conocimiento y perfección, proclamando lo que hay en el corazón. Enseñar a los que recibirán enseñanza. Pero aquellos que han de recibir la enseñanza son los vivientes, que están inscritos en el libro de los vivientes. Es acerca de sí mismos que reciben instrucción, recibiéndola del Padre, volviendo de nuevo hacia Él. Previsión paterna y llamada del elegido. Puesto que la perfección de la totalidad está en el Padre, cero es necesario para la totalidad ascender hacia Él. Entonces, el que posee la gnosis, conocimiento, recibe lo que le es propio y lo atrae hacia sí. Porque el que es ignorante, está menesteroso y falto de muchas cosas, puesto que carece de lo que le perfeccionará. Dado que la perfección de la totalidad está en el Padre, cero es necesario que la totalidad ascienda hacia Él y que cada uno adquiera lo que le es propio. Los ha inscrito de antemano, habiéndolos preparado para darla a los que han salido de Él. Aquellos cuyo nombre conoció de antemano han sido llamados finalmente, de modo que el que posee el conocimiento es aquel cuyo nombre el Padre 0 hectáreas pronunciado. Pues aquel cuyo nombre no ha sido dicho es ignorante. Ciertamente, ¿cómo puede uno oír su nombre si no ha sido llamado? Porque el que es ignorante hasta el fin es una obra del olvido y será disuelto con él. De lo contrario, ¿cuál es el motivo de que estos desgraciados carezcan de nombre y de que no exista para ellos una llamada? Respuesta a la llamada y contenido del libro. De esta manera el que posee la gnosis, conocimiento, es de lo alto. Si es llamado, escucha, responde y se vuelve hacia quien lo llama, para ascender hacia él. Y sabe en qué modo es llamado. Poseyendo el conocimiento hace cero la voluntad de quien lo ha llamado, quiere complacerle y recibe el reposo. Su nombre adviene a él. El que llegue a poseer el conocimiento de este modo sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe, como una persona que habiendo estado embriagada ha salido de su embriaguez, y, habiendo vuelto a sí misma, ha corregido lo que le cero es propio. Él, Jesús, ha desviado a muchos del error. Les ha precedido hasta sus lugares, de los que se habían alejado cuando aceptaron el error, a causa de la profundidad del que abarca a todos los intervalos, mientras que ninguno existe que lo abarque a él. Era una gran maravilla que estuvieran en el Padre sin conocerlo y que, fuesen cero capaces de autogenerarse, puesto que no podían comprender ni conocer a aquel en el que estaban si, en efecto, su voluntad no había emergido de él, pues la reveló en consideración a un conocimiento en el concurrieran todas sus emanaciones. Este es el conocimiento del libro viviente que reveló a los eones, por fin, como sus letras, revelando como no son vocales ni consonantes, para que el que las lea piense en algo vano, sino que son letras de la verdad que solo pronuncian cero los que las conocen. Cada letra es un pensamiento completo, como un libro completo, porque son letras escritas por la unidad. Habiéndolas escrito el Padre, para que los eones por medio de sus letras conozcan al Padre. 4. Liberación salvífica. Advenimiento de la palabra y reintegración del elegido. Mientras su sabiduría contempla cero la palabra, y su enseñanza pronuncia, su conocimiento la ha revelado. Mientras su clemencia es una corona sobre ella, y su alegría está en armonía con ella. Su gloria la ha exaltado, su imagen la ha revelado, su reposo la ha cero recibido en sí mismo. Su amor hizo un cuerpo sobre ella, su fidelidad la ha rodeado. De esta manera la palabra del Padre surge en la totalidad, como el fruto de su corazón y como impronta de su voluntad. Pero sostiene a la totalidad, eligiéndola y recibe también la impresión de la totalidad, purificándola, trayéndola de vuelta hacia el Padre, hacia la Madre, Jesús el de infinita dulzura. B. Los efectos de la revelación. El Padre descubre cero su seno, ahora, su seno es el Espíritu Santo, develando su misterio. Su misterio es su Hijo, para que por la misericordia del Padre los eones pueden conocerlo y dejen de inquietarse buscando al Padre. Descansen en el sabiendo cero que es el reposo. Habiendo colmado la deficiencia, ha abolido la forma es el mundo en el que sirvió.
disolución del mundo y de lo múltiple. Pues el lugar donde hay envidia y discordia es deficiente, mas el lugar donde hay unidad es perfecto, está la plenitud. Puesto que la deficiencia vino a existir porque el cero Padre no era conocido. Por consiguiente, cuando el Padre es conocido, desde ese momento, la deficiencia dejará de existir. Como sucede con la ignorancia de una persona, que cuando llega a poseer conocimiento se desvanece su ignorancia. Como se desvanece la oscuridad cuando la luz aparece. Así también la deficiencia se desvanece ante la perfección. Entonces desde ese momento no se manifiesta más la forma, sino que se disolverá en la fusión de la unidad, porque ahora sus obras yacen dispersas. A su tiempo la unidad perfeccionará cero los intervalos. Es en la unidad que cada uno se realizará, autorrealizará. En el conocimiento se purificará de la multiplicidad en la unidad, consumiendo la materia en sí mismo, como una llama, y la oscuridad por la luz y la muerte por la vida. Si estas cosas verdaderamente han acontecido cero a cada uno de nosotros, debemos vigilar sobre todo para que la morada sea santa y esté en silencio para la unidad. Parábola de los vasos y juicio de la palabra. Es como en el caso de ciertas personas que sacaron de sus viviendas vasos que se encontraban en lugares que no eran buenos. Cero si los rompieran, el dueño de la casa no sufriría pérdida. Más bien se alegra, pues en lugar de vasos deteriorados, los hay llenos, que son de manufactura perfecta. Porque así es el juicio que ha venido de lo alto. Ha juzgado a cada uno, como una espada desenvainada, de doble filo, que corta por ambos lados. Cuando la palabra apareció, la que está en el corazón de quienes la pronuncian, ella no es solo un sonido, sino que tomó cuerpo, una gran turbación sobrevino entre cero los vasos, porque algunos habían sido vaciados y otros estaban llenos, es decir, algunos habían sido provistos, pero otros derramados, unos purificados, pero otros quebrados. Perturbación cósmica y derrota del error. Todas las regiones se agitaron y conmovieron, porque carecían de orden y estabilidad. El error se desconcertó, no sabiendo cero qué hacer, se afligió, lamentándose, y quedó vacilante, porque no sabía nada. Cuando se le acercó el conocimiento, que es la destrucción de el error y todas sus emanaciones, el error es vano, no teniendo nada dentro. La verdad apareció, todas sus emanaciones la conocieron. Cero saludaron al Padre verdaderamente con una potencia perfecta que las une con el Padre. Porque cada una ama a la verdad, puesto que la verdad es la boca del Padre, su lengua es el Espíritu Santo, quien se une. A la verdad se une a la boca del Padre por su lengua, siempre que reciba al Espíritu Santo, puesto que tal es la manifestación del Padre y su revelación a sus eones. Ha revelado lo que de él estaba oculto, lo ha explicado. Pues ¿quién existe, cero sino el Padre solamente? Seres ocultos y descubiertos. Todos los intervalos son sus emanaciones. Han sabido que proceden de él como niños provenientes de un hombre adulto. Sabían que todavía no habían recibido forma, ni todavía habían recibido un nombre, cada uno de los cuales el Padre engendra. Cero entonces, cuando ellos reciben forma por su conocimiento, pues verdaderamente están en él, no le conocen. Mas el Padre es perfecto, conociendo cada intervalo que está en él. Si quiere, manifiesta a quien quiere, dándole una forma y dándole un nombre, y él da un nombre cero a él y motiva que ellos vengan a la existencia, aquellos que, antes de venir a la existencia, ignoran quién los ha formado. No digo, por lo tanto, que no son nada los que todavía no existen, sino que están. En el que querrá que vengan a la existencia cuando quiera, como el tiempo conveniente por venir. Antes de que todas las cosas se manifiesten, sabe lo que producirá. Pero el fruto que todavía no se ha manifestado, nada sabe, ni cero nada hace. De este modo también cada intervalo que es en el Padre proviene del que es, que lo ha establecido desde lo que no es. Pues el que carece de raíz, tampoco tiene fruto, pues por más que piense de sí mismo cero, he comenzado a existir, sin embargo, perecerá por sí mismo. Por este motivo el que no ha existido absolutamente, nunca existirá verdaderamente. ¿Qué, entonces quiso pensar de sí mismo? Esto, he existido como las sombras y los fantasmas de la noche.
Cuando la luz ilumina el terror cero que esa persona ha experimentado, comprende que no es nada. El estado de pesadilla y el despertar. De este modo eran ignorantes del Padre, a quien no veían. Puesto que existía terror, turbación, inestabilidad, incertidumbre y división, eran muchas las ilusiones por causa de aquellas y las vacuas ficciones, como si estuvieran sumergidos en el sueño cero y se encontraran en sueños inquietantes. Bien huían a algún lugar, bien se daban vueltas tenuados después de perseguir a otros, bien daban golpes, bien los recibían, bien caían desde grandes alturas, o bien volaban por el aire, aunque sin poseer alas. Cero a veces les sucede, como si alguien fuese a matarlos, aunque nadie los persiga, o bien como si ellos mismos mataran a sus vecinos, porque se encontraron manchados con su sangre. Una vez que los que pasan por estas cosas se despiertan, nada ven, aunque estaban en medio cero de todas estas confusiones, puesto que nada son. Semejante es el modo de los que han rechazado la ignorancia lejos de sí como sueño, no considerándola como nada, ni teniendo en ninguna consideración sus cero. Obras como algo sólido, sino que las abandonan como un sueño en la noche. El conocimiento del Padre lo aprecian como el amanecer. De esta manera han actuado cada uno de ellos, como si hubieran estado dormidos mientras eran ignorantes. Cero, y este es el modo como ha llegado al conocimiento, como si se despertara. Feliz el hombre que se vuelva hacia sí y despierte. Y bienaventurado es el que ha abierto los ojos del ciego. Y el espíritu ha corrido tras él, dándose prisa para despertarle. Habiendo tendido la mano cero al que yacía sobre la tierra, lo afirmó sobre sus pies, pues todavía no se había levantado. Hubo intervención paterna mediación del Hijo. Les dio los medios de conocer el conocimiento del Padre y la revelación de su Hijo. Pues cuando lo han visto y lo han oído, les concedió gustarlo y cero olerlo y tocar al Hijo amado. Cuando apareció, instruyéndoles sobre el Padre, el incomprensible, cuando les hubo insuflado lo que está en el pensamiento, cumpliendo su voluntad, cuando muchos hubieron recibido la luz, se volvieron hacia él. Porque los materiales eran extraños y no vieron su semejanza y no lo conocieron. Pues él, Jesús, vino por medio de forma carnal, aunque sin encontrar ningún obstáculo a su desenvolvimiento, puesto que la incorruptibilidad es irresistible, ya que, de nuevo, dijo cero cosas nuevas, hablando sobre lo que está en el corazón del Padre, habiendo proferido la palabra perfecta. Cuando la luz habló por su boca y su voz engendró la vida, les dio pensamiento y comprensión y misericordia y salvación y el Espíritu poderoso proveniente de la infinitud cero y de la dulzura del Padre. Habiendo hecho cesar los castigos y las torturas, puesto que desviaban de su faz, rostro, a quienes estaban necesitados de su misericordia, en el error y sus ataduras, ha destruido a ambos con poder y confundiéndoles con el conocimiento. Parábola de la oveja perdida. Ha llegado a ser un camino para los que iban descarriados cero y conocimiento para aquellos que eran ignorantes, descubrimiento para los que buscaban y apoyo para los indecisos y pureza para aquellos que estaban manchados. Es el pastor que ha dejado las 90 y 9 ovejas que no estaban perdidas y ha ido a buscar a la que estaba extraviada. Se regocijó cuando la encontró, porque 99 es un número que está en la mano izquierda, que lo contiene. Pero cuando se encuentra el 1, el número entero pasa a la mano derecha. Del mismo modo sucede cero al que le falta el 1, es decir, la mano derecha completa, que atrae a lo que era deficiente y lo toma del lado de la mano izquierda, y lo lleva a la derecha, y así de este modo también el número llega a ser una centena. Es el signo del que está en su sonido, es el Padre. Incluso en sábado, ha trabajado por la oveja que encontró caída en el cero pozo. Ha reanimado a la oveja, subiéndola desde el pozo para que sepáis íntimamente, vosotros, los hijos del conocimiento interior, cuál es el sábado, en el que no es conveniente que la salvación descanse, para que podáis hablar del día de lo alto, que carece de noche, y de la luz cero que no se oculta, porque es perfecta. Decid, pues, desde el corazón que sois el día perfecto y que en vosotros mora la luz que no falla. Hablad de la verdad con los que la buscan y del conocimiento a los que han pecado en su error. Vid deberes del elegido. Afirmad el pie de los que vacilan y tended vuestra mano los débiles.
alimentad a quienes tienen hambre y dad reposo, consolad a los que sufren y levantad a los que quieren levantarse y despertad a los que duermen, porque sois el entendimiento que atrae. Si cero actuáis así como fuertes, seréis también más fuertes. Prestaos atención a vosotros mismos. No os preocupéis de las otras cosas que habéis apartado de vosotros. No volváis a lo que habéis vomitado para comerlo. No seáis polillas. No seáis gusanos, porque ya lo habéis rechazado. No lleguéis a ser un cero lugar, morada, para el diablo, porque ya lo habéis destruido. No fortalezcáis aquellos quienes son obstáculos para vosotros que se están derrumbando, como si fuerais un apoyo para ellos. Pues al licencioso se lo debe tratar severamente más que al justo. Pues el primero actúa como un licencioso, el último como una persona recta hace sus cero obras entre los demás. Así pues, vosotros haced la voluntad del Padre, puesto que le pertenecéis. C. El proceso del regreso. 7. El Padre y los elegidos. El elegido como fragancia del Padre. Porque el Padre es dulce y lo que hay en su voluntad es bueno. Es consciente de las cosas que son vuestras para que podáis reposar en ellas. Porque por los frutos se toma consciencia de las cosas que son suyas, ya que los hijos del Padre son su fragancia, pues existen por la gracia de su faz, semblante. Por esta razón el Padre ama su fragancia y la manifiesta en todo lugar, y si la mezcla con la materia, da su fragancia a la luz y en su reposo la hace superar toda forma y todo sonido. Pues no son los oídos los que cero perciben la fragancia, sino que es el hálito que tiene el sentido del olfato y atrae la fragancia hacia sí y se sumerge en la fragancia del Padre, de manera que así lo protege y lo lleva al lugar de donde vino, de la fragancia primera que se ha enfriado. Es algo en una forma psíquica, siendo cero como agua fría que se congela sobre la tierra que no es firme y que los que la ven piensan que es tierra, pero después se disuelve de nuevo. Las fragancias, pues, que se han enfriado provienen de la división. Por este motivo vino la C, disolvió la división cero y aportó el pleroma cálido de amor para que el frío no vuelva de nuevo, sino que exista la unidad del pensamiento perfecto. Perfeccionamiento en el Padre. Esta es la palabra del Evangelio del descubrimiento del pleroma, para los que esperan. La salvación que viene de lo alto. Mientras que su esperanza, por la que esperan, está en expectativa, ellos cuya imagen es luz sin ninguna sombra, entonces, en ese momento, el pleroma sobreviene. La deficiencia de la materia vino a ser no por cero la infinitud del Padre, quien viene a dar tiempo para la deficiencia, aunque nadie podría decir que lo incorruptible pudiera venir de esta manera. Pero la profundidad del Padre se multiplicó y el pensamiento del error no existía con él. Es algo que declina, es algo que fácilmente se pone derecho, de nuevo, cero con el descubrimiento de aquel que ha venido hacia el quien debería traer de vuelta. Porque este regreso es llamado arrepentimiento. Por este motivo la incorruptibilidad ha respirado, se ha hecho manifiesta, ha ido tras el que ha pecado para que pueda descansar. Porque la clemencia es lo que queda para la luz en la deficiencia, la palabra del pleroma. Cero pues, el médico va ligero hacia el lugar en donde el enfermo está, porque esta es la voluntad que hay en él. El que es deficiente, entonces, no se oculta, porque uno posee lo que al otro le falta. Así el pleroma, que no es deficiente, sino que colma la deficiencia, es lo que él suministró desde sí mismo para completar lo que le falta, para que así reciba la gracia. Pues cuando era deficiente, no tenía la gracia. Es por esto por lo que había deficiencia en el lugar en donde no había gracia. Una vez que aquella, que estaba disminuida, se recibió, reveló lo que le cero faltaba, siendo, ahora, una plenitud, pleroma, es decir, el descubrimiento de la luz de la verdad que apareció sobre él porque ésta es inmutable. Unción del elegido y el paraíso como lugar del reposo. Por esto el Cristo fue declarado entre ellos, para los que estaban angustiados pudieran retornar y él pudiera ungirlos con el ungüento. El ungüento es la misericordia del Padre que tendrá misericordia de ellos. Pero aquellos a los que ha ungido cero son aquellos que han llegado a ser perfectos. Porque los vasos llenos son los que habitualmente se ungen. Pero cuando la unción de un vaso se disuelve,
está vacío y el motivo de que allí haya una deficiencia es la causa por la que su unción desaparece. Porque en ese momento lo atrae un soplo, algo por el poder de lo que está con él. 0 Pero de aquel que carece de deficiencia, ningún sello es levantado, ni nada es vaciado, sino que aquello de lo que está falto el Padre Perfecto una vez más lo llena. Él es bueno. Conoce a sus simientes, porque es el que las ha sembrado en su paraíso. Ahora su paraíso es su lugar de reposo. Este es la perfección en el pensamiento del Padre, y estas son las palabras de su meditación. Cada una de sus palabras es la obra de su voluntad única en la revelación de su palabra. Mientras estaban todavía en la profundidad de su pensamiento, la palabra que fue la primera en adelantarse la reveló 0 junto con el intelecto que profiere la palabra única en la gracia silenciosa. Ha sido llamado pensamiento, porque estaba en él antes de ser revelada. Le correspondió, pues, adelantarse la primera cuando la voluntad de aquel que quiso lo determinó. La voluntad inescrutable del Padre. Y la voluntad es que el Padre 0 repose y se complazca. Nada sucede sin él, nada sucede sin la voluntad del Padre, mas su voluntad es inescrutable. Su huella es la voluntad y nadie puede conocerla ni es posible a nadie escudriñarla para comprenderla. Pero 0 cuando quiere, lo que quiere es esto, aun cuando la visión, lo que acontezca, no les agrade, de cualquier modo ante Dios designio del Padre. Pues conoce el comienzo de todos ellos y su final, ya que en su final los interpelará directamente. Ahora, el fin consiste en recibir conocimiento del que está oculto, y este es el Padre, del que ha emanado el principio y hacia el que retornarán los que han salido de él. Y ellos han aparecido para la gloria y la alegría de su nombre. 8 El nombre del Padre es el Hijo. Ahora, el nombre del Padre es el Hijo. Es él el que en el principio dio un nombre al que ha emanado de sí, que era el mismo, 0 y al que engendró de sí como Hijo. Le ha dado su nombre, el que le perteneció, es aquel al que le pertenece todo lo que existe en torno a él, el Padre. Suyo es el nombre, suyo es el Hijo. Es posible para este verlo. Mas el nombre es invisible porque solo él es el misterio del invisible 0 que viene a los oídos que están completamente llenos de él, del Hijo, por él, el Hijo. Pues, ciertamente, el nombre del Padre no es dicho, sino que se revela por medio del Hijo. De este modo, entonces, grande es el nombre. ¿Quién, entonces, podrá pronunciar un nombre para él, el gran nombre? Salvo solo el al que pertenece el nombre y los hijos del nombre, en los que descansó 0 el nombre del Padre, los que, a su vez, descansaban en su nombre. Puesto que el Padre es inengendrado, solo él es el que lo engendró como nombre para sí mismo, antes de producir los eones, para que el nombre del Padre estuviese sobre sus cabezas como Señor. Este es él. Nombre en verdad, que es firme en su autoridad por la potencia perfecta. Porque el nombre no pertenece, meramente, a las palabras, ni su nombre forma parte de las denominaciones, sino que es invisible. Se dio un nombre para sí solo, puesto que él solo se contempla y solo él tiene 0 el poder para darse un nombre. Porque el que no existe carece de nombre. Pues ¿qué nombre se puede dar al que no existe? Pero el que es a sí mismo con su nombre, y solo él lo conoce y solo él sabe cómo darle un nombre. Es el Padre. El Hijo 0 es su nombre. Por lo tanto no lo ha ocultado, sino que ha existido y en cuanto es el Hijo, solo él dio un nombre. El nombre, por lo tanto, es del Padre, igual que el nombre del Padre es el Hijo. Donde, en verdad, la misericordia encontraría un nombre, si no es con el Padre. Pero seguro que alguno dirá 0 su vecino, quien dará un nombre al que existía antes que él, como si los niños no recibieran un nombre 0. De los que los han engendrado. Primero, entonces, nos conviene entender acerca de este tema. ¿Qué es el nombre? Es el nombre en verdad, no es, por lo tanto, el nombre que deriva del Padre, puesto que es el nombre propio. Por consiguiente, no ha recibido el nombre 0 en préstamo como los demás, según el modo como cada uno es producido, sino que este es el nombre propio. No hay ningún otro al que se lo haya dado.
pero Él es innominable, indescriptible, hasta el momento en que solo aquel que es perfecto lo pronunció. 0 y Él es el que tiene el poder para pronunciar su nombre y contemplarlo. Por consiguiente, cuando le ha complacido que su nombre amado sea su Hijo y le dio el nombre a Él, este que vino de lo profundo, habló sus secretos, sabiendo que el Padre es sin mal. 0 por esta razón lo ha enviado para que hablase del lugar y de su lugar de reposo desde el que ha venido. Y glorificase al pleroma, la grandeza de su nombre y la dulzura del Padre. 9 El reposo del Padre. Sobre el lugar de donde ha venido cada uno hablará y hacia la región en la que ha recibido su constitución se apresurará a regresar y tomará de ese lugar la región donde se 0 levantó, recibiendo un sabor de aquel lugar y recibiendo nutrientes, recibiendo crecimiento. Y su lugar propio de reposo es aquel que le da su plenitud, pleroma. De este modo, todas las emanaciones del Padre son plenitudes, pleromas, y la raíz de todas estas emanaciones está en quien a todas las hizo crecer en él mismo. Él les ha asignado 0 sus destinos. Cada una de ellas se ha manifestado, para que por su propio pensamiento. Porque el lugar hacia el que extienden su pensamiento, ese lugar, su raíz, es la que las eleva en todas las alturas hacia el Padre. Toman posesión de su cabeza, que es reposo para ellas, 0 y son sostenidas, uniéndosele, de manera que dicen que han participado de su rostro por medio de besos. Pero no llegan a manifestarse. De esta manera, ya que no fueron elevadas por sí mismas, tampoco han sido privadas de la gloria del Padre ni lo concibieron como pequeño ni duro, ni irascible, sino como carente de mal, imperturbable, dulce, conociendo todos los intervalos antes de que vinieran a la existencia y 0 sin haber tenido necesidad de instruirse. Esta es la manera de ser de los que poseen algo de lo alto de la grandeza inconmensurable, en tanto que esperan al uno solo y perfecto, que está allí para ellos. Y no descienden al Hades, ni hay para ellos envidia, ni lamento, ni muerte entre ellos, sino que descansan en el que permanece en reposo, sin esforzarse ni dar vueltas en torno a la verdad. Pues ellos mismos son la verdad y el Padre está en ellos y ellos están en el Padre, siendo perfectos. Siendo indivisibles en 0 el verdaderamente bueno, de nada necesitan, sino que permanecen en reposo, refrescados en el Espíritu. Y prestarán atención a su raíz. Se interesarán por estas cosas, en las que encontrarán su raíz y no sufrirán pérdida para su alma. Conclusión. Tal es el lugar de los bienaventurados, tal es su lugar. En cuanto a lo demás, 0 sepan en sus lugares, que no me es conveniente, habiendo estado en el lugar de reposo, decir nada más. Pero es en él en el que estaré, y, es conveniente, entregarme en cada instante al Padre de la totalidad y a los verdaderos hermanos, aquellos sobre los que el amor del Padre se ha vertido y en cuyo medio nada de él falta. Son ellos los que se manifiestan 0 verdaderamente, puesto que existen en la vida verdadera y eterna, y hablan de la luz que es perfecta y colmada de la simiente del Padre, y que está en su corazón y en el pleroma, mientras que su espíritu se regocija en esto y glorifica a aquel en el que ha existido porque es bueno. Y 0 sus hijos son perfectos y dignos de su nombre, pues Él es el Padre, son hijos de este tipo los que Él ama. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por curiosidad ni por accidente. No ha sido tu mente quien ha sostenido estas palabras hasta el final. Ha sido tu alma, esa parte de ti que ha vivido oculta bajo nombres prestados, buscando entre doctrinas y oraciones algo que no podía ser nombrado. Has recorrido un texto que no fue escrito para enseñar, sino para recordar. Una llama envuelta en silencio. Un perfume del Padre derramado en páginas olvidadas por el mundo, pero recordadas por los que fueron llamados desde el origen. El Evangelio de la verdad no concluye. Se extiende. Su última línea no es un cierre, sino una entrada. Porque lo que aquí se ha dicho no es una doctrina, ni un manifiesto. Es una carta que el Padre escribió en ti antes de que el mundo naciera. Y ahora, al leerla, algo ha vibrado, algo ha despertado, algo ha regresado a su sitio. La revelación de este Evangelio no busca provocar división, sino sanar la raíz de toda división, la ignorancia del Padre.
Aquí no se trata de sumar creencias a tu sistema espiritual, sino de deshacer capas de olvido que te mantenían exiliado de tu propio centro. El olvido existió porque el Padre no fue conocido, y cuando el Padre es conocido, el olvido dejará de existir. 6 y 10. No hay condena más grande que no saber quién eres. No hay redención más gloriosa que recordarlo. Este Evangelio te ha hablado de un Dios sin ira, sin castigo, sin sed de sacrificio. Te ha mostrado un Cristo que no vino a fundar una iglesia, sino a despertar al hombre eterno. Un Cristo que no muere para pagar culpas, sino que revela que la muerte es solo un velo para el que no ha recordado. Fue clavado en un madero, pero no fue destruido. Más bien, los que lo recibieron se alegraron de haber sido descubiertos por él. 6 y 25. No estás ante el relato de un mártir, sino ante la manifestación de un médico que vino a curar con conocimiento, no con miedo. El Cristo de este Evangelio no es una figura lejana. Es el guía que te espera en tu interior, en lo más profundo de tu conciencia. No en el cielo, no en el altar, no en el pasado, sino en el centro de tu respiración presente. Ha llegado a ser camino para los que iban descarriados, conocimiento para los que eran ignorantes, descubrimiento para los que buscaban. 31-29. No es una figura devocional, es una función viva, la del que recuerda y despierta. Quizá al leer este texto te hayas sentido incómodo. Tal vez lo has juzgado al principio, como muchos lo hicieron cuando fue descubierto en Nara Mari. Tal vez tu formación te decía que esto es herético, peligroso o irrelevante. Pero si has permanecido, si algo dentro de ti te ha sostenido hasta el final, entonces ya lo sabes, este Evangelio no ha venido a reemplazar lo que crees. Ha venido a transfigurar tu modo de mirar. A revelarte que todo lo sagrado, si es auténtico, apunta hacia adentro. Que el reino no está por venir, sino por recordar. Que la salvación no baja, emerge. El Evangelio de la verdad no fue censurado por ser oscuro, sino por ser demasiado claro. Su claridad destruye las jerarquías construidas en nombre del miedo. Su luz disuelve la necesidad de intermediarios. Por eso fue ocultado. Por eso fue tachado de gnóstico, de peligroso, de herejía. No porque contenga errores, sino porque enseña que el error mismo no tiene raíz. Despreciad el error, cayó en la bruma respecto del Padre. 5 y 30. Este Evangelio no necesita enemigos. Simplemente dice la verdad, y la verdad, cuando brilla, no necesita defenderse. Pero la gran enseñanza de este libro no está en el análisis teológico ni en la simbología. Está en su aroma. En la fragancia de una presencia que no se puede explicar con palabras. Los hijos del Padre son su fragancia. 34.1. Leer este texto es inhalar esa fragancia, sentirla en el pecho, y saber que siempre estuvo ahí. Que incluso en tu noche más oscura, la luz no se fue, fuiste tú quien cerró los ojos. Este Evangelio ha dicho que la deficiencia no es maldad, sino ausencia de memoria. Que la multiplicidad no es castigo, sino oportunidad de retorno. Que la creación no es caída, sino búsqueda del Padre por medio del Padre mismo. Y que el final no es juicio, sino comunión. El fin consiste en recibir el conocimiento del que está oculto, y ese es el Padre, del que ha emanado el principio y hacia el que retornarán los que han salido de él. 38.1. Todo comenzó en Dios. Todo regresa a Él. No hay condena en ese ciclo, solo gracia. La pregunta que ahora queda es, ¿qué harás con esto? ¿Volverás a cerrar el libro y a decir interesante? ¿O permitirás que algo en ti se transforme para siempre? Este texto no quiere que lo memorices. Quiere que lo vivas. Que te conviertas en la palabra. Que seas tú ese día que no tiene noche, esa luz que no se apaga, ese rostro que revela al Padre sin necesidad de predicar. Ahora que conoces el misterio, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir buscándolo fuera. Porque Él te ha hablado desde dentro. Él ha removido las capas de olvido. Él ha dicho tu nombre en secreto. El que posee la gnosis sabe de dónde viene y a dónde va. 10 y 13. ¿Y tú?
¿Lo recuerdas ya? No se te pedirá que abandones tu fe, ni que renuncies a tu historia. Solo se te pedirá que dejes de confundir a Dios con las formas. Que dejes de imaginarlo como un juez lejano y lo reconozcas como tu aliento eterno. Que comprendas que el Cristo no ha venido a castigarte por tus errores, sino a revelarte que el error no tiene fundamento. Que no se trata de merecer el cielo, sino de recordar que nunca lo perdiste. Este Evangelio enseña que hay un libro de los vivientes escrito en el pensamiento del Padre, y que tú estás en él. Les ha enseñado acerca de sí mismos, porque los vivientes están inscritos en el libro 21.5. Esa inscripción no se borra. No depende de ritos. No está sujeta a confesión o castigo. Es tu nombre verdadero, pronunciado desde la eternidad. Leer este Evangelio ha sido una forma de oír ese nombre otra vez. Y ahora que lo has oído, algo ha cambiado. Ya no puedes volver a dormir del todo. Tal vez no entiendas aún todo lo que ha sido dicho. Tal vez tus ojos duden. Pero tu alma ya ha respondido. Como el ciego que comienza a ver, como el sediento que prueba el agua por primera vez, ya no volverás a conformarte con la sed. Este Evangelio no necesita defensa. No busca fundar movimientos. No reclama títulos. Solo pide que tú, lector, te conviertas en la continuación viviente de su mensaje. Que seas tú ahora quien afirme el pie del que vacila, quien despierte al que duerme, quien consuele al que sufre. Si actuáis así como fuertes, seréis también más fuertes. 33:9. Porque la verdad no se enseña, se encarna. Has leído un libro sagrado. Pero más importante aún, el libro ha comenzado a leerte a ti. Ha leído tu memoria, tu anhelo, tu herida. Y te ha respondido. No con promesas. No con ritos. Con reconocimiento. Con comunión. Con verdad. Por eso no lo olvides. No lo encierres en citas. No lo encasilles. Vive como quien ha recordado que es luz. Ama como quien ha recordado que es aroma del Padre. Camina como quien ha dejado de buscar, porque ya ha sido hallado. Esto no es el final. Esto es tu regreso. Esto es el Evangelio de la verdad. Y tú eres uno de los que lo han recordado.